bien el dato a esta hora. Respecto a inflación, diversas consultoras afirman que en octubre será menor al 3%, perforaría, ¿no?, los 3 puntos. Analistas y consultores económicos coincide que el índice de precios al consumidor de octubre será menor al 3,5 registrado en el mes de septiembre, a pocos días de que termine octubre. Varias consultoras que siguen de cerca cómo suben los precios en el país dicen que la inflación podría quedar por debajo de 3%, el escenario que se avisora, ¿no?, en los próximos días para el índice inflacionario del mes de octubre. El metato con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola, Guille. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿A quién le creemos? ¿A las consultoras privadas o al Fondo Monetario Internacional? Y me ponen en una... ¿En quién confía más usted? Es difícil. ¿En quién confía? Ninguno de los dos. En ninguno de los dos, bueno, no. Pero en este juego... Tengo que confiar más en alguien. Juego apueste por alguien. Vamos con Yo voy a tomar el otro que usted tome. Le doy el derecho de elegir, yo después le digo el que gana. Está bien, bueno, vamos a las consultoras. A las consultoras, sí. Bueno. El Fondo Monetario Internacional hoy proyectó para lo que resta del año, para lo que resta de este año, una inflación en Argentina del 139,7%, casi el 140%. Nos ubica, es el cuarto país del mundo con mayor suba de precios. Es para todo el año. Mientras que las consultoras, esa a la que usted alude y que ahora describen el 3, habían promediado un 124%. Para el Fondo Monetario Internacional, los precios en la Argentina van a crecer el 140% en todo el año. Del 124 al 140, ahí tiene usted por lo menos 16 puntos, ¿no? Si se proyecta eso, son 16 puntos. 16 puntos divididos en 4 meses. Sí, son 4. Son 4%. Exacto. Por eso hay que ver. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación de la Argentina va a terminar en el cuarto lugar en el mundo al final del 2024, la proyectada, después de Zimbabue, que tiene una inflación, va a tener una inflación del 400%. Sudán, con una inflación de 242%. Sudán del Sur, que tiene 216% proyectado por el Fondo Monetario Internacional. Y Argentina en el cuarto lugar, después de los 4 países africanos, con el 139, 140. El gobierno nacional espera menos inflación incluso, que las que proyectan las propias consultoras. ¿Qué son las consultoras? Porque cuando dicen, ¿qué hacen? Mire, usted y yo ponemos una consultora y trabajamos para empresas y las asesoramos. Claro. Y a esas empresas le construimos un escenario económico. Pero esa construcción del escenario económico es a favor de esa empresa, no describiéndole la realidad. Está bien, usted no puede inventarle una realidad que no existe. Pero las consultoras hacen eso. Yo te contrato y me dan una realidad de lo que va a pasar. Es un paper secreto el de la realidad. Y después emiten un paper público, es decir, una descripción de la realidad que alimenta la lógica de la empresa o los intereses de la empresa que ellos representan, las que le ponen la plata todos los meses. Entonces, públicamente dicen lo que la empresa necesita que sea dicho. Si necesita que sea dicho que va a bajar la inflación, dirán que bajará la inflación. Y si necesita que sea dicho que va a subir la inflación, subirá la inflación. Claro. ¿Las consultoras aciertan? No, no aciertan. El Banco Central, ¿por qué les pregunta a las consultoras? Que no son una o dos, son una veintena de consultoras. Todos de muy conocidos economistas rentados por las empresas para las que hacen lobby públicamente. El Banco Central consulta a estas referencias para tener ellos mismos una idea, che, ¿qué andan queriendo las empresas que nosotros hagamos? Es un juego del gato y el ratón que se persiguen mutuamente, se provocan todo el tiempo. Mientras tanto, por otro lado está la realidad. En la realidad, ¿usted percibe que aumentan los precios o no percibe que aumentan? Absolutamente. Bueno. Todo suyo. Vamos al otro tema. El otro tema está ligado con el dólar. ¿Quién iba a ser potencial ministro de Economía de un señor calvo que ya quedó perdido en la escena política? Horacio Rodríguez Larreta
Martín Redrado, salió nuevamente a escena a decir que el gobierno tiene un problema con los dólares, que no llegan dólares genuinos a la Argentina de inversión y que los dólares que llegan son solo para especulación, son dólares golondrinas, vienen, especulan y se van. Hoy la UNDAP publicó un informe en donde describe que la inversión de empresas extranjeras en la Argentina está en los mínimos históricos, porque ni el RIGI, ese régimen especial para que se lleven todo cuando quieran, ni el clima de negocio que supuestamente generan las políticas liberales del gobierno de Milei han hecho que vengan los inversores a la Argentina, porque los inversores tampoco son tontos, no es que le decís, che, vengan, total, nosotros le vamos a dar esto, no, van, analizan, miran. Veamos qué pasó con la inversión, según los datos del UNDAP. La inversión, como ustedes ven, cayó 6 puntos porcentuales, estaba en un 21,7% y cayó a un 15,6%. Esta es la comparación entre 2023 y 2024, es decir, van a ver ustedes, abajo está la línea del tiempo. 2020, pandemia. 2021, igual nivel. 2022 creció la inversión. 2023 creció aún más al 21,7% y de el 2023 al 2024 el gobierno de Milei bajó al 15,6%. Está en los niveles parecidos, aún por debajo, del 15,8% que estabas en el 2009 y está casi en el mismo nivel en el 2004 cuando salíamos de la hipercrisis. Así está el nivel de inversión, con una zanahoria enorme que es el RIGI, ese régimen especial, no pagan impuestos por 30 años, vienen, se llevan los recursos naturales. Bueno, esa inversión no está llegando. Hay muchos proyectos de inversión, pero una cosa es el proyecto de inversión, voy a hacer tal cosa, y otra cosa es, vamos y hacemos. Bueno, el proyecto de inversión sí está, hay muchos entusiasmados, pero da la sensación que todavía no hay confianza suficiente en el país y como ustedes ven en el cuadro, la inversión en la República Argentina cayó del 21,7% al 15,6%. Sin inversión genuina, no hay dólares que ingresen, solo dólares volátiles, los que vienen, especulan, sacan rédito y se van, que eso sí están muy activos y ya se llevaron, se estima, unos 70.000 millones de dólares de bicicleta financiera en lo que va de este año. ¿Qué pasa en este contexto de poca inversión? Si hay poca inversión, tampoco hay desarrollo del empleo. Los primeros indicios de la aplicación de las normativas laborales, que están muy frenadas judicialmente, lo que hacen es pronosticar que se está ampliando la informalidad. En vez de haber empleo registrado, la flexibilidad laboral a la que apela tras la ley Bases el gobierno, lo que ha hecho es flexibilizar y precarizar el empleo y llevarlo a niveles registrados mayores de los que teníamos antes. Veamos la estadística. Ahí ven ustedes asalariados registrados y asalariados no registrados, 2023-2024. El verde intenso son los registrados, que pasaron de 67,4 a 66,4, es decir, cayó el nivel de asalariados registrados, mientras que el de no registrados, promedio del país, en algunas zonas llega al 45, 48, hasta el 50% de empleo no registrado, pero el promedio del país del 32,6 creció al 33,6. Es decir, que el gobierno tampoco con sus políticas genera confianza de empleo registrado, sino que hay caída del empleo general, pero hacia adentro de la carpeta de empleo, el empleo registrado pierde puntos y el no registrado suma puntos. Vamos ahora a ver la pérdida de la renta, del negocio, de la rentabilidad, porque hay, lo hemos descrito aquí, Ezequiel, muchas actividades que están en retroceso y algunas son rentables todavía, pero han perdido esa rentabilidad. Es decir, que hay dos núcleos de actividades afectadas. Las que perdieron y tienen un índice negativo, perdieron plata, aún estando activas, y las que estando activas
ganaron plata, pero ganaron menos plata que antes, ¿se entiende? Una cosa es ganar menos y otra cosa es perder plata. Yo el año pasado gané 10 con mi actividad, este año llevo ganado 8. No perdí plata, gané menos. No es que perdí 2, gané menos. Pero hay gente que el año pasado ganó 10 y este año perdió menos 2. Esa gente perdió plata. Bueno, veamos las actividades. La intermediación financiera perdió en la rentabilidad un 42,6%. Electricidad, gas y agua, con todos los aumentos, aún perdieron 20,4%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones perdieron un 9% de rentabilidad. Rentabilidad, o sea, ganaron menos que el año anterior. Con todo lo que hay de especulación financiera, los que especulan financieramente este año ganan menos que el año anterior. Un 42,5%, pero siguen ganando. Después, otras actividades de servicios comunitarios y sociales, 2,8%. Enseñanza privada, 2,5% perdió de rentabilidad. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. El campo ganó o perdió. Bueno, perdió rentabilidad un 1,6%. Mientras que la construcción, los que quedaron en pie, 1,1%. La explotación de minas y canteras, el 0,9%. ¿Cuáles son las actividades que ganaron? Bueno, hoteles y restaurantes, 1%, actividades inmobiliarias empresariales, 2,7%, comercio mayorista, minorista y reparaciones, 2,8%, servicios sociales de salud privado, 2,9%, y la industria manufacturera, 3,9%. Los que sobrevivieron al escenario de este año. Por último, los trabajadores. Los trabajadores y la torta. Saben ustedes que la economía es una torta, una parte es para el capital y otra parte para los trabajadores. Y esa puja es la que permanentemente se da en nuestra sociedad y en la economía del mundo. ¿Quién se lleva? Generalmente se dice que el ideal es el 50-50, el 50 y 50, 50% para el capital, 50% para los trabajadores. Eso Argentina lo perdió en el año 73, de ahí los trabajadores empezamos a retroceder. Miren, la participación del trabajo asalariado en el Producto Bruto, es decir, la torta. En el primer trimestre del 2023 estábamos cerca del 50, 48,3 nos llevábamos. En el segundo trimestre del 2023 bajó al 45. En el tercer trimestre bajó al 44,9 y se mantuvo así en el cuarto trimestre. Cierra 2023, 2024 primer semestre. En el primer semestre del 2024 los trabajadores se quedaban con el 44,7% de la torta, el 63,3%, el 67,3% se lo llevaba el capital. Bueno, en el segundo trimestre la pérdida de poder de los trabajadores en términos de distribución de la torta de la economía retrocedió 1,4%. Es decir que ahora los trabajadores, por lo menos al cierre del primer semestre, son datos de fines de junio, los trabajadores se llevan el 43,4%, mientras que el capital se queda con el resto de los trabajadores que trabajan, ¿no? Después están los que se quedaron sin trabajo, los que están en la informalidad, estos son los registrados. Es decir, que no solo que estamos muy lejos de aquel 50-50 del 73, que esto no cambia rápidamente, es muy lenta la evolución, pero miren, desde el primer trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año pasamos del 48 al 43,4, es decir que retrocedimos 5 puntos en la distribución de la torta de la economía. Bueno, es lo que se nota en nuestra pérdida del poder adquisitivo y claro, como muchos trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza y viendo de cerca cada vez más la línea de la indigencia, aún teniendo trabajo. Los números de la economía, el presidente dice que estamos mejor. A mí me parece que no, pero es a mí. No me tomen como una referencia. Así son las cosas. Gracias, Guillermo.